Saludando a todos los presentes, ¿cierto? En esta nueva oportunidad vamos a dar inicio, ¿cierto? A la consultoría número 6 de la asignatura de Álgebra Lineal para la resolución de problemas en la carrera de Ingeniería Ambiental para alumnos del tercer semestre, ¿ya? El tema que vamos a tocar sigue siendo el de los sistemas de ecuaciones lineales, donde lo que vamos a ir viendo van a ser 4 ejercicios resueltos de diferente dificultad, en los que hay que aplicar las herramientas de álgebra lineal, ¿cierto? De las técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones para poder dar una respuesta a los problemas, ¿ya? Y obviamente, en base a esta idea de que ustedes ya se están preparando para su segunda evaluación parcial, es que nosotros vamos a trabajar con esta dinámica de los ejercicios resueltos por la única razón de que la prueba fundamentalmente recurre a la resolución de ejercicios para, para evaluar. Ya, o sea, aquí no se pregunta materia y no se preguntan tantas cosas conceptuales, sí de lleno lo que viene a ser ejercicio, y ya como vieron en su primera prueba, ustedes tienen, por así decirlo, un tiempo acotado para resolver una gran cantidad de problemas, que si bien no son tan largos, sí son varias preguntas que obviamente cada una en el fondo lleva tiempo. Entonces, igual vamos a ir viendo como aquí están los objetivos, aparte de desarrollar ejercicios resueltos de sistemas de ecuaciones de 2x2 y de 3x3, ¿cierto? Establecer las metodologías y tips que les van a permitir eventualmente ir resolviendo los problemas que se vayan presentando. Recordemos que como en toda clase, estos objetivos van a ser cumplidos a lo largo de la sesión, a lo largo de la tutoría, y es ahí donde finalmente vamos a ver el fuerte de los ejercicios, la dificultad, y ahí ir estableciendo estas diferentes metodologías y tips. Cabe destacar que cuando terminemos la sesión, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a hacer una especie de revisión del cumplimiento de estos objetivos y ver si entonces a lo largo de la sesión nosotros fuimos, por así decirlo, resolviendo los objetivos, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio conlleva cierta dificultad, no necesariamente, bueno, los ejercicios que vamos a ir viendo tienen diferente dificultad, van escalando, pero algunos puede que tengan ciertos elementos que otros, y en algunos aspectos sí sean más complejos que otros, ¿ya? Aquí la particularidad de este problema dice que es un sistema de ecuaciones lineales, donde tenemos lambda por x más 3 por y más z igual a lambda. Esta vendría a ser, ¿cierto?, nuestra ecuación número uno. Luego tenemos x más lambda y más lambda z igual a menos lambda, que sería, ¿cierto?, nuestra ecuación número 2. Y luego tenemos x más y menos z igual a menos lambda, ¿cierto? Y esa sería nuestra ecuación número 3. Aquí vemos que los coeficientes, por así decirlo, que acompañan a las variables, a gran parte de las variables, por ejemplo, a x y a y en este caso, y a z aquí también, en esta segunda ecuación, llevan incorporado un lambda, igual que las ecuaciones están igualadas a lambda o están igualadas a menos lambda. Entonces, este es un parámetro como si fuera un número, pero un número cierto que pertenece a los reales, pero que nosotros no sabemos bien cuál es. Entonces, la primera pregunta que nos piden, ¿cierto?, es calcular cuáles son los valores de este lambda para que el sistema tenga solución única. Recordemos que nosotros vimos un teorema de Frobenius, donde íbamos viendo que existían ciertos elementos asociados con la naturaleza de las soluciones de un sistema de ecuaciones, ya sea de 2x2, de 3x3, ¿cierto? Donde íbamos viendo que dependiendo del valor del rango que se iba dando entre la matriz y la matriz ampliada, íbamos a tener cierto número de soluciones, donde íbamos a ver también la naturaleza de las soluciones. Recordemos que la naturaleza eran tres en el fondo, que sean muchas soluciones, una solución o solución vacía. Bueno, vamos a ir viendo cuál es el procedimiento para poder resolver, y luego tenemos que lambda igual a menos uno, con ese número tenemos que probar que hay más de una solución y hallar la solución si es que además está inserta en este plano ecuación. Tenemos una ecuación de un plano de x más y más z igual a cero, ¿ya? Entonces este es un problema de una dificultad alta, en el sentido de que hay ciertos elementos que hasta el momento no se han visto y que se relacionan con los criterios para definir la naturaleza de las soluciones de un sistema de ecuaciones. Vamos a dar 6 minutos
y en 6 minutos más entonces, ¿cierto? Vamos a empezar a resolver el problema, ¿ya? Este tiempo es para que ustedes básicamente puedan entender un poco más el problema, plantear ciertas nociones o ciertas ideas para poder resolver. Y ya después vamos simplemente a resolver, ¿ya? Así que nos vemos en 6 minutos más.
Ya, entonces continuando, ¿cierto? Con eh, el ejercicio, lo que vamos a ver básicamente es cómo lo vamos a resolver. Recordando un poco, ¿cierto? Tenemos este sistema de ecuaciones de 3 por 3 donde en alguno de los coeficientes de las ecuaciones, de las variables, y en alguno de los lados derechos de la ecuación hay un lambda, y tenemos que saber qué valor tiene que tener ese lambda en un único lambda, ¿cierto? En cada una de esas ecuaciones, para que nuestro sistema tenga una solución única. Y luego de eso también probar, ¿cierto? Para un lambda igual a -1, que este sistema tiene más de una solución, y hallar también una solución que se involucra con un plano que nos dan, ¿cierto? La ecuación que posee este plano, que es x más y más z igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? O el primer mecanismo por el cual nosotros tenemos que resolver este sistema de ecuaciones es hacer el famoso cálculo de la matriz de los coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente nosotros tenemos un sistema de ecuaciones donde este sistema de ecuaciones está asociado con unas variables, ¿cierto? Que son las variables x, las variables y la variable z. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ver los números o los, en este caso, parámetros que están relacionados con cada una de estas variables, y hacemos la matriz de coeficientes porque los coeficientes son los valores que acompañan a las variables. Entonces, desde este punto de vista, para la primera ecuación, por ejemplo, tenemos que el primer coeficiente para x es lambda, para y es 3 y para z es 1. La segunda ecuación es 1 lambda lambda porque 1 acompaña a la x, lambda acompaña a la y lambda acompaña a la z. Y para la tercera ecuación es 1, 1 menos 1 porque un 1 acompaña a la x, un 1 a la y, ¿cierto? Y un menos 1 a la z. Y si nosotros hacemos eso mismo acá, lo que obtenemos básicamente son son nuestros coeficientes de la ecuación, simplemente. Y tenemos que calcular el determinante. Recordemos que el determinante lo que hacía era armar, por ejemplo, si estamos hablando de una matriz de 3 por 3, hacer ciertos determinantes menores de orden 2 por 2, ¿ya? Y al hacer este determinante, nos va a quedar esta multiplicación de factores, por así decirlo, donde fundamentalmente lo que tenemos que hacer es igualar a 0. Acá este lambda es igual a -1 y este acá, ¿cierto? Va a ser igual a lambda igual a 2. Y nosotros sabiendo que lambda es un valor en el fondo que pertenece a los reales, el sistema va a tener solución única cuando el determinante de los coeficientes es distinto de 0, ¿ya? Es distinto de 0. Y este valor se hace 0 justamente cuando lambda es igual a -1 y cuando lambda es igual a 2. Entonces, aquí podemos apreciar, ¿cierto? En primera instancia, que nosotros no debimos aplicar, por así decirlo, el teorema de Rouchet como tal, para poder aplicar, ¿cierto? Esto, o para poder analizar si este sistema tiene solución única o no, para qué valores de la lambda, ¿cierto? En el fondo nos estaban preguntando para qué valores del lambda, ¿ya? Y ahora bien, después, bueno, aquí antes de pasar a la segunda parte, ¿qué es lo que tenemos que apreciar? Fundamentalmente, darnos cuenta de que obviamente este cálculo de acá, el determinante de A, lo tienen que hacer ustedes a través del procedimiento que se ha descrito de manera general para poder realizarlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar una calculadora determinante online, por así decirlo, para nosotros, ¿cierto? Ingresar la matriz e ir viendo entonces cómo nosotros podemos trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Google,
¿sí? En Google simplemente vamos a colocar calculadora de matriz, o perdón, de determinante, de una matriz, ¿cierto? Y cuando hacemos eso, simplemente lo que vamos a hacer es ingresar la matriz. En este caso, nuestra matriz es de 3 por 3. Por tanto, simplemente lo que vamos a hacer es ingresar eh, los valores, ¿ya? En este caso, sabemos que nuestra matriz tiene una lambda, pero igual vamos a poder ingresar una variable, por ejemplo, x, en virtud de lambda. Vamos a poner es lambda 31, vamos a poner x31. Luego, ¿cierto? Es 1 lambda lambda, vamos a poner 1, ¿cierto? X y x. Y luego sería 1, 1 menos 1, los vamos a colocar, ¿cierto? 1, 1 menos 1. Y con eso nosotros vamos a poder poner acá, ¿cierto? Todas las cosas que se le pueden hacer a una matriz en esta página que se llama matrixcalc.org. Tenemos poder calcular el determinante, poder calcular la matriz inversa, la matriz traspuesta, el rango. Bueno, vamos a poner determinante. Y en este caso, como bien dije, a pesar de que nosotros no tenemos, por así decirlo, em, no tenemos, por así decirlo, puros números, al colocarle una variable, lo que aquí pasa es simplemente que el programa o esta página web hace que se genere una especie de ecuación donde tenemos que ver qué valores hacen que esa ecuación finalmente tenga solución. Acá es menos 2x cuadrado más x más 4. Si nosotros factorizamos, vamos a obtener lo mismo, ya, lo mismo que estos factores que están acá, ¿ya? Entonces, ahí vamos dándonos cuenta que para que ustedes puedan estudiar, ustedes pueden aplicar esta famosa calculadora de matrices que tiene bastantes herramientas que se le hacen, digamos, que se le pueden aplicar a lo que es el campo de las matrices. Tenemos determinante, tenemos matriz inversa, matriz traspuesta, rango, multiplicar por un valor, ¿cierto? A esta matriz. Tenemos matriz triangular, matriz diagonal, matriz elevada a un valor, factorización LU, factorización de Cholesky. Esas son cosas que se ven en matemáticas más avanzadas. O sea, tenemos todas las herramientas para poder trabajar una matriz. Entonces, volviendo a la segunda parte de la pregunta, que es lo que vamos a hacer básicamente, es que a nosotros nos preguntaban, por así decirlo, por que cuando tenemos un valor de lambda igual a menos 1, encontrar este sistema, esta solución, donde si tenemos esta condición, lo que nosotros fundamentalmente tenemos que hacer es considerar dónde está el lambda un menos 1 y nos quedaría un sistema como el siguiente. Nos quedaría menos x más 3y, ¿cierto? Más z igual a menos 1. Luego nos quedaría x menos y menos z igual a menos 1, ¿cierto? Más 1. Y nos quedaría x más y menos z igual a menos 1 más 1. Y resolviendo este sistema de ecuaciones, donde en el fondo ya no tenemos este famoso lambda porque nos están dando un valor para este lambda. Ya, y justamente ahí tenemos que ir viendo cómo finalmente vamos a llegar a una resolución. ¿Ya? Y entonces aquí sí vamos a aplicar el método de Cholesky, donde vamos a hacer este famoso cálculo de la matriz ampliada de A dado B, ¿cierto? Donde A son la matriz de coeficientes y B en el fondo le agregas los lados derechos de la ecuación, los coeficientes de los lados derechos, donde fundamentalmente aquí tenemos 1, menos 1 y menos 1, porque factorizamos por lambda, o en el fondo no consideramos lambda,
y tenemos este elemento de acá, donde primero tenemos que encontrar el rango de la matriz A, que es solamente, como ya les dije, la matriz de coeficientes, y después de la matriz B, que está acá, ¿cierto? Pero considerando A, o sea, A dado B, no solo de esta B solita, sino primero la de los coeficientes y después la de los coeficientes, incluyendo a los lados derechos de la ecuación, ¿ya? Y con eso entonces vamos a ir a la calculadora de matrices, ¿cierto? Porque obviamente es la herramienta que les vengo a aconsejar para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. Entonces aquí vamos a limpiar, por así decirlo, las que son X. Y la matriz era 1 menos 3, 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, va a ser em, menos 1, 3, 1. Entonces acá vamos a colocar un menos 1. Luego sería 1, menos 1 y menos 1. Obviamente donde estaba la X o la lambda en este caso. Y va a ser un menos 1. Y vamos a calcular el determinante. 1 menos 3, 1. 1 menos 1 menos 1. Y 1, 1 menos 1, ¿cierto? Y este es el rango de la matriz ampliada. Vamos a calcular el rango. Me dice que el rango primero de esta matriz, por así decirlo, sola, o sea, sin considerar los lados derechos, es de 3. Evidentemente ustedes van a poder llegar a una resolución cuando apliquen el escalonamiento. Yo por temas de tiempo y porque ya he explicado el tema de escalonar, no les voy a explicar ahora, pero van a llegar a lo mismo. Ahora bien, si nosotros queremos calcular, por así decirlo, el rango de la matriz ampliada, vamos a tener que añadirlo menos 1, 1 y 1. Y vamos a tener que cambiar el orden de la matriz. Vamos a tener que agregar otra fila más para poder calcular, digamos, el rango. Vamos a ver si está esta funcionalidad en acá, ¿cierto? Eh, Vamos a ver si se puede. No se puede. Entonces vamos a confiar en la resolución, ¿ya? En realidad no es muy difícil de entender que va a ser rango 2 acá. Al escalonar un poco vamos a llegar a que es rango 2, ¿cierto? La matriz ampliada. 2 es menor que 3 y es igual al número de incógnitas. Entonces, cuando eso ocurre, si nosotros recurrimos al teorema de Rauchev-Frobenius, si me dan un segundo, vamos a mostrar la imagen del teorema de Rauchev-Frobenius. Vamos a ver qué tipo de solución se establece, ¿ya? No tenía la imagen en el PPT, así que voy a pegar una imagen rápidamente de internet para que logremos visualizar esta situación, ¿ya? Se me había ido a colocarle la imagen de Rauchev. Entonces, chicos, voy a compartir nuevamente. Aquí tenemos el teorema de Rauchev-Frobenius. Tenemos que el rango, sí, o sea, tenemos en el fondo tres condiciones, ¿cierto? Nosotros decíamos que en el campo de las soluciones de un sistema de ecuaciones podían darse, podían darse eventualmente tres tipos de soluciones. Solución única, infinitas soluciones o no tiene solución. Y trabajábamos con esta famosa matriz, ¿cierto? Eh, de A, ¿cierto? Dado B. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir apreciando? Que si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, o sea, considerando los coeficientes del lado derecho, y es igual al número de incógnitas, n siempre, ojo, es el número de incógnitas, ¿cierto? Hay única solución. Bueno, y aquí hay métodos de resolución. Gauss, Kramer, bueno, ahí va muy bien. Si tenemos que este número es distinto al número de incógnitas, tenemos infinitas soluciones. Y si el rango de la matriz completa o ampliada y el rango de los coeficientes es distinto, este sistema es incompatible. Aquí notamos que nos enfrascamos entonces en el segundo caso. ¿Por qué? Por la sencilla razón
Y aquí voy a ser bastante enfático de que tenemos que observarlo bien, ¿cierto? De que aquí nosotros tenemos 2 menor que 3, entonces, y es igual al número de incógnitas, pero en el fondo em, es distinto del número de incógnitas, ya, o sea, em, entonces este sistema tiene infinitas soluciones, ¿ya? Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, eliminamos la tercera ecuación y sumamos la segunda ecuación a la primera, vamos a obtener un sistema de ecuaciones mucho más sencillo. Eliminamos, ¿cierto? Acá. Y esta la reemplazamos acá. Vamos a obtener este sistema de acá, donde y es 0. Reemplazando acá, vamos a obtener en función de la x, ¿cierto? Estos valores. Y finalmente, todas las soluciones infinitas se van a demostrar a partir de este vector x, 0, x menos 1, y x siempre va a estar perteneciendo en este caso a los reales, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista es que nosotros nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, si aquí se hace 0, nos va a quedar menos x igual a menos 1 menos z. Y entonces x es igual a 1 más z. Y, por ejemplo, si despejamos z va a quedar igual a x menos 1. Entonces, donde tenemos, por así decirlo, a la z, porque la coordenada, ¿cierto? Es x, y, z, x, 0, z, ¿cierto? Pero la z es x menos 1, entonces nos va a quedar x, 0, x menos 1. Y ahí llegamos entonces a esta respuesta. ¿Ya? Ahora bien, nos preguntaban también que si ponemos este plano de ecuación x más y más z igual a 0, podemos despejar acá, por ejemplo, sabiendo no sé, por la z es x menos 1, que la y es 0, nos va a quedar x más x menos 1 igual a 0. Nos queda 2x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿cierto? X va a ser igual a... X va a ser igual a... Aquí, X va a ser igual a un medio. Ahí se me ha ido la diapositiva. X va a ser igual a un medio. Y entonces, ahora sí, este famoso vector que nosotros en el fondo decíamos x0 y x menos 1, vamos a poder simplemente ir reemplazando, ¿ya? Y ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cierto? Vamos a obtener esta información que está acá, reemplazando obviamente un medio, 0 y menos un medio, ¿ya? Aquí vamos viendo que lo que se hace en el fondo es que este se relaciona con un plano, se intersecta y este plano nos va a dar una respuesta numérica. Que es lo que nos preguntaban en el fondo, era probar que lambda igual a menos 1 tiene más de una solución, lo probamos y luego ya la solución que está contenida, ¿cierto? En este plano lo hallamos. Entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, ¿ya? Y luego de, por así decirlo, leerlo, vamos a dar un par de minutos, pero esta vez como el ejercicio es similar, vamos a pasarlo más rápido, no vamos a explicar tantos detalles porque muchos de esos detalles se reflejan en la resolución del ejercicio que acabamos de trabajar. ¿Ya? Entonces, tenemos también un sistema de ecuaciones lineales dependiente de este parámetro x. Esta ecuación tenemos, digamos, 3 por 3, tres ecuaciones, ¿cierto? Y tres incógnitas. Y lo que queremos saber es, o sea, tenemos este lambda, es x menos y más z igual a 4 lambda, y más z igual a menos 4.
y x más 2z igual a lambda cuadrado. Probar que el sistema no tiene ninguna solución para este lambda, ¿cierto? Que pertenece, por así decirlo, a R. Y también determinar el valor de lambda para que el sistema tenga al menos una solución. Entonces vamos a seguir trabajando con este lambda. Vamos a dar entonces 5 minutos o unos 6-7 minutos y después, para que ustedes lo entiendan, y después vamos a ver cómo se resuelve, ¿ya?
Ya, vamos a seguir entonces con el ejercicio, chicos. Recordando que al igual que el ejercicio anterior, en este ejercicio lo que tenemos es un sistema de ecuaciones donde tenemos el parámetro lambda introducido tanto en, bueno, en este caso solamente en el lado derecho, en el otro ejercicio era también al lado de los coeficientes, y queremos probar que este sistema no tiene ninguna solución para ningún valor de este lambda, ¿cierto? Que pertenece a R, y luego también encontrar un valor para que tenga al menos una solución, ¿ya? Ojo, no tiene solución única, ya en el primer apartado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar el sistema de ecuaciones de manera matricial, donde creamos una matriz para los coeficientes, una matriz para las variables y una matriz, ¿cierto?, para el lado derecho, que esto en el fondo es la notación A por, en este caso, X igual a B, donde X mayúscula, por así decirlo, vendría a ser el vector con las incógnitas o las variables, ¿ya? Y finalmente acá, nosotros qué tenemos que hacer, determinar, ¿cierto?, los rangos. En este caso particular, tendríamos que determinar el rango de la matriz A de los coeficientes y también de la matriz A ampliada, que incluye en este caso a los coeficientes del lado derecho, ¿ya? Ojo, no a las variables. Entonces, para eso nosotros tendríamos que calcular primero que todo el rango de esto, para lo cual vamos a ir a nuestra calculadora, ¿cierto? De matrices. Y en esta calculadora de matrices, lo que vamos a hacer es introducir esa matriz para ver cuál es su rango, ¿cierto? Entonces, vemos que el rango de esta matriz, ¿cuál es? Perdón, la matriz vendría a ser, ¿cierto? 1 menos 1, 1. 1 menos 1, vamos a reducir un poco. 1 menos 1 y 1, ¿cierto? Eh, Luego sería, ¿cierto? 0, 1, 1. Luego sería 1, 0, 2. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente darle a calcular el rango. Nos da que el rango 2. Obviamente, y por temas de tiempo, yo no lo voy a explicar el rango, pero ustedes tienen que hacerlo en virtud de una evaluación. Luego, con el otro rango, ¿cierto? Tenemos que ir viendo que, particularmente hablando, aquí vamos a obtener eh, rango 2, que es en este caso menor al número de incógnitas. Nosotros tenemos que nuestro número de incógnitas, en este caso es 3. Entonces, si nosotros recurrimos al teorema de Roche-Frobenius, nos damos cuenta de la naturaleza de las soluciones, donde el sistema no puede tener solución única, porque claro, tenemos que el rango en este caso, el número de incógnitas es 3, pero el rango es 2, entonces no hay una solución única, ¿ya? Siguiendo esto, no hay una solución única, no son iguales. Y luego dice, el sistema tiene al menos una solución si solo si el rango de la ampliada coincide con el rango de los coeficientes. Entonces hacemos el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Para poder determinar finalmente el valor de lambda igual a 2, donde ahí sí va a existir, por así decirlo, solución. En este caso tenemos que hacer la multiplicación, por así decirlo, de los determinantes, ¿ya? Ahora para este tercer ejercicio tenemos una matriz, ¿cierto? A, tenemos solo la matriz en el fondo, no nos dan, por ejemplo, un sistema de ecuaciones o no nos dan eh, lambda en un sistema de ecuaciones, pero sí nos dan lambda en una matriz. Esta matriz, tal como podemos observar, ¿cierto? Es una matriz de 3 por 3, ya es una matriz de 3 por 3. Tenemos lambda metido en las tres filas de nuestra matriz, lambda 1 menos 2, ¿cierto? 1 lambda 2.
menos 2, 2 y aquí es lambda menos 3. Entonces nos piden probar que el determinante está dado por lambda más 1 al cuadrado dividido lambda menos 5. Y también calcular los valores de lambda para que el sistema A por X, ¿cierto?, sea igual a 0 y que sea compatible determinado. Ya entonces vamos a dar 5 minutos y luego vamos a proceder a la resolución. En virtud del tiempo, lo más probable es que no alcancemos a hacer el ejercicio número 4. ¿Ya? Y nos vemos en 5 minutos más. Ya entonces vamos a seguir con la resolución. Recordemos que lo que nos piden demostrar es justamente que el determinante de esta matriz es igual a este valor o esta expresión de lambda más 1 al cuadrado por lambda menos 5 y finalmente tenemos que encontrar ese determinante. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar el determinante, ¿ya? E ir viendo justamente si nos da la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces, por temas de tiempo, lo que vamos a hacer es hacerlo en la calculadora de, em,
en la calculadora de matrices, donde ya vimos que se le pueden poner diferentes elementos a esta calculadora para finalmente ir obteniendo o comprobando más bien las respuestas. Igual recuerden que ustedes van a tener que hacer la prueba a mano, ¿ya? Entonces, evidentemente, este tipo de software no lo van a poder ocupar, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, es lambda 1 menos 2, le vamos a colocar x1 menos 2, ¿ya? x1 y menos 2. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo, es 1x y 2, le vamos a colocar entonces, ¿cierto? 1 lambda y 2, le vamos a colocar 1, ¿cierto? X y 2. Y luego va a ser menos 2, 2 y lambda menos 3, va a ser menos 2, 2 y x menos 3, ¿ya? Si nosotros apretamos el determinante, nos va a dar x cubo menos menos 3x cuadrado menos 9x, ¿cierto? Menos 5. Y vamos a ver cómo llegar a eso, ¿cierto? A partir de nuestra de lo que nos piden, ¿cierto? Entonces, lo mejor que podemos hacer es multiplicar, por así decirlo, la expresión que nos dicen que es igual a nuestra determinante que calculamos para ver finalmente si da lo mismo. Aquí nos tenemos, ¿cierto? Lambda más 1 al cuadrado por lambda menos 5. Lambda más 1 al cuadrado, ¿cierto? Es un binomio. Aquí vamos a borrar un poco. Es un binomio al cuadrado. Este de acá, ¿cierto? Que vendría a ser a más b al cuadrado. Esto nos va a quedar finalmente lambda cuadrado más 2 lambda, ¿cierto? Más 1. Y eso lo vamos a multiplicar con lambda menos 5. Ahí nos va a quedar, ¿cierto? Lambda cubo menos 5 lambda cuadrado. Más 2 lambda cuadrado menos 10 lambda más lambda menos 5. Eso si lo despejamos nos va a ir quedando, ¿cierto? Lambda cubo menos 3 lambda cuadrado menos 9 lambda menos 5, que es justamente lo que hicimos en la calculadora, reconociendo evidentemente que aquí pusimos una X porque era un poquito más complejo en esta aplicación web colocar colocar el lambda, pero que en el fondo se le podría colocar cualquier letra. Finalmente, lo que nosotros queremos encontrar es lambda, ¿ya? Entonces ahora después nos decían calcular los valores de lambda para que el sistema A por X igual a 0. Entonces simplemente esto es compatible determinado. Vamos a ver este determinante que sea 0, ¿cierto? Ya sabemos que esta expresión representa a nuestro determinante. Entonces lo que simplemente vamos a hacer es aplicar el teorema del factor nulo. Obviamente todos estos términos son iguales a 0. En realidad toda esta expresión es igual a 0. Entonces lambda más 1 al cuadrado igual a 0. Y lambda menos 5 igual a 0. Aquí evidentemente lambda igual a menos 1, porque obviamente si aquí ponemos menos 1 más este 1, eso nos va a dar 0. Pero tenemos cierto es que esta es doble, o sea, por 2, eso quiere decir que lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a menos 1, y acá, cierto, o de esta de acá, podemos obtener que lambda 3 igual a 5. Con eso el sistema se hace 0, ¿ya?
Ahora bien, por temas de tiempo, vamos a llegar hasta aquí. Lo que nosotros hemos hecho fundamentalmente es resolver 3 ejercicios de diferente naturaleza asociados con este tema de los sistemas de ecuaciones, con el teorema de las soluciones, con ir viendo ciertos valores que se van dando en las ecuaciones con este famoso lambda, ¿cierto? Y en base a esto, nosotros lo que vamos a ir viendo es que siempre estos teoremas o estos elementos que vamos viendo dentro del álgebra lineal nos van permitiendo a nosotros ir teniendo herramientas para poder discernir la naturaleza de las soluciones de los sistemas de ecuaciones, que finalmente este es el objetivo de la sesión, de la unidad temática que ustedes están viendo, en virtud, ¿cierto?, de la preparación de su segunda evaluación parcial, donde si nosotros medimos estos KPIs o estos logros que nosotros esperábamos, sí lo hemos logrado, por así decirlo, desarrollar ejercicios resueltos de sistemas de ecuaciones lineales, de 2x2 y de 3x3, y también el tema de establecer diferentes metodologías y tips para la resolución de problemas, donde podemos ir viendo que hemos cumplido estos objetivos en virtud de lo que esta sesión busca, ya de lo que el programa busca para ustedes. Entonces, chicos, nos vemos el día lunes. Vamos a seguir viendo ejercicios resueltos de esta área de los sistemas de ecuaciones que les recomiendo puedan trabajarla mucho, puedan estudiarla, porque aparte de que les va a servir, por ejemplo, para pasar el ramo, también, también les va a servir a ustedes eh, para poder afrontar o lidiar con asignaturas de ingeniería que van a tener más adelante y que necesitan de estas herramientas de una manera muy fuerte, de una manera muy consolidada. Ya chicos, eso sería, nos vemos en la próxima sesión.